El día de hoy tengo conmigo esta GPU que es la RTX 4080, la versión de Gigabyte Gaming OC. Fíjense lo inmensa que es. Estoy acá grabando en el local de Tot Computación el día de lanzamiento de esta GPU, así que me hace bastante ilusión compartir con ustedes su review, ver un poco mi opinión también sobre estas gráficas RTX serie 40. A mí la 4080 me parece un producto bastante interesante respecto a la 4090 porque es más económica y aunque viene un poco recortada en especificaciones, se me hace un producto que a bastante gente podría interesarles. Vamos a ver mucha cosa en esta review, por supuesto pruebas de desempeño en videojuegos, en renderizado, que a mí me interesaba mucho ver a esta serie 40 en renderizado, precios, temperaturas, consumos, y la vamos a estar comparando por supuesto con la generación pasada a ver qué tanto ha sido el salto de parte de Nvidia. Así que vayan por un café, por algo para comer, pónganse cómodos y espero que este video les guste. Esta RTX 4080 es el escalón que le sigue a la 4090, como les decía hace un momento, una GPU que también estrena arquitectura nueva, esta Ada Lovelace de Nvidia, que es una arquitectura que trae bastantes cambios respecto a la generación pasada. Estamos ante una GPU que sobre papel es muy poderosa, tenemos 9728 CUDA cores, tenemos una frecuencia que llega hasta los 2.5 GHz, esta como es la versión de Gigabyte viene un poco overclockeada naturalmente, 16 GB de RAM, GDDR6X y realmente una potencia bastante prometedora sobre papel. Y esta arquitectura Ada Lovelace trae consigo mejoras respecto a la generación pasada. En arquitectura tenemos Tensor Cores de cuarta generación y núcleos para Ray Tracing de tercera generación. Así que, bueno, Nvidia anuncia mejoras significativas en el apartado de IA, en el apartado de DLSS, en el apartado de Ray Tracing y por supuesto también de desempeño. Esta GPU, además, pese a que es la versión de Gigabyte Gaming OC, también incluye este enchufe que a mucha gente no le gusta de 12 pines, que es un enchufe un poco problemático para algunas personas porque viene con un adaptador, pero por lo menos este viene con adaptador de 3 a 1 y no adaptador de 4 a 1 como se veía en la 4090. Y esto significa que la gente que ya tenga una serie 30 o una RX 6000 que lleve 3 enchufes de 8 pines, ¿no?, de la fuente, a priori, bueno, no debería ser necesario que cambie la fuente, ya que está, bueno, ya un adaptador con 3 enchufes de 8 y no de 4. Esta gráfica la vamos a estar probando en un escenario un poco más aterrizado. Yo sé que en la mayoría de reviews la van a ver en 13900K con RAM a 6500 MHz y demás. Yo acá voy a usar un Core i7 12700F, que es un CPU un poco más abajo, ¿no?, en cuanto a especificaciones y en desempeño, porque creo que es más justo, ¿no?, una GPU gama alta como esta, al no ser la más cara, creo que sería un escenario un poco más aterrizado a lo que la mayoría de los gamers podrían esperar. Un CPU de gama alta Core i7 decimosegunda generación, equivalente a un AMD Series 5000, más o menos, que es un poco lo que muchos podrían tener y lo que muchos podrían esperar, bueno, si se compran una GPU así, que con un CPU de estas características. Con respecto a la RAM, 32 GB a 5200 MHz, por supuesto DDR5, ya si usamos RAM DDR5 y no DDR4, una fuente de 750 watts, importante, mucha gente cree que estas GPU requieren mucha energía. Esta es una GPU que no consume tanto, ya lo van a ver, así que con una fuente de 750 watts debería ser suficiente. Esto lo voy a ver ahora en las pruebas, a ver si falla o no, y ya lo vamos a ir descubriendo. Vamos a comparar además esta GPU con la RTX 3090 y también con la RX 6900 XT de AMD, dos GPUs muy parejas en desempeño de generación pasada, que son de gama alta, y también se me hace interesante poner la 3090 y la 6900 XT en la comparativa y no la 3090 Ti o la 6950 XT, porque estas dos GPUs salieron hace muy poco realmente, y yo creo más razonable la gente que vaya por una 4080 que tengan una 3080 o una 3090 y no una 3090 Ti, que es bastante más nueva. Así que ahí van a estar también en la comparación. Vamos a probar muchos juegos, vamos a probar DLSS, vamos a probar Frame Generation, esto con el DLSS 3.0, a ver cómo funciona, a ver qué tal es la experiencia. Vamos a probar también algunos motores de renderizado que hacen uso de Ray Tracing y de las bondades de estas GPUs también, a ver cómo ha sido el salto y ver qué es lo que nos deja esta GPU. Así que vámonos ahora con las pruebas de desempeño y ya después cerramos con algunas conclusiones y vemos también la parte de consumos, temperaturas y demás.
Bueno, vamos a empezar con las pruebas en videojuegos. En mi caso me voy a saltear por esta vez las pruebas sintéticas porque seguramente todos mis colegas hagan pruebas en Time Spy y en 3D Mark, así que yo me voy de una a los videojuegos y porque además tengo muchos datos extra para mostrar y no quiero que se tranque demasiado el video y sea demasiado largo. Así que antes que nada explico la metodología de las pruebas porque son muchos datos los que van a ver, muchas cifras, muchos benchmarks, muchos charts y no quiero que nada se confunda. Primero que nada, como ya les comenté antes, las tres gráficas, a la izquierda la 3090, en el medio la 6900 XT y obviamente a la derecha la 4080. Tenemos arriba del todo datos del CPU, uso del CPU y demás. Por debajo tenemos datos de la gráfica, uso de la gráfica y también frecuencia del núcleo de la gráfica. Ya por debajo la temperatura de la GPU y por debajo el consumo de la misma. Estos son los datos que arroja el MSI Afterburner. Y finalmente, por supuesto, los cuadros por segundo y también la gráfica de frame times en milisegundos. Tenemos acá, primero que nada, datos en 4K, en calidad nativa, sin rescalados de DLSS, ni FSR, ni nada, y sin Ray Tracing. ¿Sí? Primero es sin Ray Tracing. En segundo lugar tendremos 4K, pero con DLSS calidad, o bueno, en el caso de AMD, FSR porque no soporta DLSS. Y finalmente 1440p en calidad nativa, sin rescalados, porque ya van a ver que incluso a 1440p con la 4080 el CPU se puede convertir en una limitante aunque jueguen al máximo. Luego de esto tendremos pruebas similares pero más orientadas al Ray Tracing y ya después seguimos con la parte de renderizado. Entonces de esta manera lo que hago es conseguir datos por separado de la 4080 de cuánto más rápida es que la 3090 en rasterizado tradicional, en DLSS, en Ray Tracing y en render de manera independiente. Por eso lo hago así, de esta manera. Dicho esto, ahora sí empezamos con Red Dead Redemption 2. Este juego súper pesado con todos los gráficos al máximo hasta arriba, que no se puede subir más excepto por el multisample anti-aliasing, que eso está apagado. Y tenemos 82 cuadros por segundo en 4K nativo sin DLSS. Luego tenemos 103 cuadros por segundo también en 4K con la misma configuración pero perdiendo el DLSS en modo calidad. Y tenemos 129 cuadros por segundo finalmente a 1440p con DLSS apagado. Con estas cifras la 4080 es un 26% más rápida que la 3090 en 4K, un 28,7% más rápida cuando activamos DLSS y un 37,2% a 1440p. Nada mal considerando que esta no es una 4090 sino la que le sigue. En Horizon Zero Dawn, otro juego que es de puro raster, ocurre un fenómeno que se va a repetir en varios juegos que sean similares a este y no sean los más pesados. En 4K, con todo en ultra, sin el DLSS, la 4080 es un 30,7% más rápida que la 3090. Y esto es en calidad nativa, sin DLSS. Ya al activar el DLSS o incluso al bajar la resolución a 1440p, las demás gráficas de gama alta de generación pasada pueden dar una gran cantidad de cuadros por segundo. Y ahí ya el CPU es el que empieza a hacer cuello de botella. Por eso les digo, esto es un i7 de 12ª generación. Por eso es que estas gráficas realmente para jugar a menos resolución que esto no tienen demasiado sentido porque realmente van sobradas, como pueden ver acá en este juego donde en 4K la brecha era mucho más grande. En Forza Horizon 5 una vez más ocurre lo mismo, 4K, gráficos ultra con multisample anti-aliasing apagado. Acá la 4080 puede dar 135 cuadros por segundo en calidad nativa en 4K. Tremendo el desempeño de esta placa, que en este caso es un 36,3% más rápida que la 3090. Y al bajar la resolución o al activar los diferentes rescalados como DLSS, ahí ya estas brechas bajan bastante porque ya empieza a haber otro tipo de limitantes en los cuadros por segundo, como pasaba con el Horizon Zero Dawn. Pero en 4K la 4080 demuestra una superioridad tremenda respecto a la 3090. A Plague Tale Requiem es uno de los juegos más pesados que hay ahora mismo a nivel gráfico. Me animaría a decir que incluso más que Cyberpunk, por lo que he estado probando estos días. Quizá le falte optimización o lo que sea, pero para jugarlo en 4K ahora mismo con todo en ultra, realmente hasta la 4080 le cuesta sin activar DLSS. Con todo en ultra, con la aberración cromática apagada porque se ve feo ese efecto, tenemos 56 cuadros por segundo para la 4080, que a ver,
es un 12.5% más que la 3090, pero esto es en 4K en calidad nativa. Acá, al activar DLSS o al bajar la resolución a 1440p, aumenta dramáticamente el desempeño, y a 1440p, por ejemplo, la 4080 pasa a ser un 47.5% más rápida que la 3090. Tremendo el desempeño a 1440p. Y al activar DLSS lo mismo. Acá este juego, lo interesante es ver el frame generation, que eso lo vamos a ver hacia el final, porque se puede conseguir todavía mucho más desempeño con estas nuevas GPUs. Y ya para cerrar el apartado de rasterizado, tenemos Cyberpunk 2077. Esto es en el modo raster, sin ray tracing por ahora. Tenemos 4K, gráficos ultra, y acá, al no tener FSR ni DLSS, porque acá hay que apagarlo cuando uno pone el preset en ultra, tiene que tener cuidado que no quede prendido por defecto el FSR, como pasa. Y tenemos 64 cuadros por segundo, ya le cuesta un poco, pero llega a 60, de la 4080, que es un 18% más rápida que la 3090. Pero acá, al igual que Playtale, al bajar a 1440 o al activar DLSS, tenemos hasta un 41% de mejora respecto a la 3090 en puro raster. Así que, considerando que eso es una 3090 y el salto debería ser desde una 3080, creo que está muy bien lo que estamos teniendo de parte de esta GPU solamente de rasterización tradicional. Así que vámonos a ver ahora algunos juegos con trazado de rayos. Bueno, ya moviéndonos para los juegos en 4K, empezamos con algo tranqui, ¿eh? Este juego ni siquiera está optimizado para Nvidia porque no tiene DLSS, pero miren lo bien que rinde la placa. Tenemos en 4K, con todo en ultra, con el ray tracing encendido en las reflexiones y en las sombras. Tenemos 89 cuadros por segundo para la 4080, repito, sin DLSS porque no soporta ni tampoco FSR. Prácticamente un 25% de diferencia con respecto a la 3090. Así que, para empezar, esto es muy buen desempeño, teniendo en cuenta que no hay reescalados en este título. Bueno, ya para cerrar tenemos las últimas dos gráficas que acá cambian un poquito, ¿no? Lo que antes eran cuadros por segundo mínimos en color naranja, ahora son cuadros por segundo promedio, pero con DLSS apagado en calidad nativa, y la barra azul son también cuadros por segundo promedio, pero con DLSS siempre en modo calidad prendido. Acá en Cyberpunk 4K lo mismo, la misma configuración de hoy, pero con ray tracing en ultra. Tenemos, a ver, 30 cuadros por segundo en modo nativo, que esto es más de lo que daban todas las GPUs de generación pasada, así que está bastante bien. Pero al prender el DLSS en modo calidad, que es el mejor de todas las calidades que hay, bueno, da 57, casi que estamos duplicando, y realmente se ve igual, se ve exactamente igual. Lo mismo, una diferencia de prácticamente un 30% respecto a la 3090 en la misma configuración, también con DLSS. Y el otro que probé fue Spider-Man Remaster. Acá en este juego, no sé, con las 3 GPUs tuve un desempeño un poco raro, bajaba un poco el porcentaje de uso de la GPU, no sé si la 4080 por tener un driver de prensa no estaba del todo pulido, pero bueno, igual anduvo muy bien, lo quería probar. Acá ni en Spider-Man ni en Cyberpunk tenemos todavía DLSS 3, por lo menos en las versiones que tengo yo de Steam no está disponible, pero tengo entendido que va a llegar dentro de poco. De todas maneras, ahora mismo con todo en ultra 4K, también en geometría en muy alto y ray tracing en ultra en Spider-Man, 104 cuadros por segundo con DLSS calidad, realmente tremendo desempeño ya para jugar a más de 100 cuadros por segundo en 4K con ray tracing en ultra y todo al máximo hasta arriba. Así que muy impresionante el desempeño de esta 4080 en todos los juegos que probamos. Bueno, pero como no todo es gaming, vamos a ver cómo se comporta esta placa también en algunos motores de render. A mí me daba bastante curiosidad probar esta 4080 en motores de renderizado por GPU, porque realmente algunos aprovechan bastante las tecnologías de Nvidia y la potencia bruta de esta GPU. Vamos a probar primero que nada Blender, que es por CUDA, el más conocido, que funciona con la 3090 y también con la 6900 XT. Vamos a probar también D5 Render, este ya utiliza ray tracing en tiempo real, por supuesto. Vamos a probar Twinmotion, que utiliza Path Tracing, que es súper pesado, incluso se puede elegir la cantidad de rebotes de luz en la imagen, súper pesado este motor realmente. Y también mi favorito, que es Enscape, que ya utiliza Denoiser, DLSS y todas las tecnologías que esta GPU ya incluye. Bueno, y los motores de render lo que tiene interesante es que no hay reescalados, ni tecnologías, ni cosas que valgan. Acá se usa todo el poder de la GPU y ya está. En este caso en Blender es por CUDA para las gráficas de Nvidia y tenemos 29 segundos solamente para terminar el pabellón de Barcelona. O sea, parece que está acelerado, pero en realidad es en tiempo real. O sea, es muy rápida esta GPU. Si ya la serie 30 era buena para Blender, la serie 40 lo es todavía mucho más. Impresionante.
D5 Render es otro motor súper pesado que mucha gente conoce. Acá también se usa hardware para ray tracing, las reflexiones, las sombras, todo es con trazado de rayos. Y esta imagen, para que ustedes se hagan una idea, esta escena pesa más de 2 GB, así que es bastante pesado este render en 4K. La gráfica lo hace en tan solo 2 minutos. Acá no hay tanta diferencia con la serie 30, pero es porque me imagino que el driver aún no está del todo pulido para este software y yo estimo que esta performance va a mejorar mucho más. Pero también impresionante los tiempos de render en este programa que es tan pesado. Sin duda es que Twinmotion 2022 es uno de los motores de render más subestimados en la actualidad por ser la principal competencia de Lumion, que a mi entender este es mucho mejor que Lumion, no solamente porque es gratis, sino que este motor de render basado en Unreal Engine 4 soporta path tracing de manera nativa y realmente lo que logra es impresionante y acá sí que se saca ventaja del hardware de Nvidia. Completa un render en 8K con path tracing con 10 rebotes y 64 samples en tan solo 57 segundos. Una brutalidad lo potente que es esta gráfica en este motor de render que, como les digo, soporta path tracing y realmente lo que refleja, lo que ilumina es exactamente como es en la realidad. Tremendo el desempeño en Twinmotion y si ustedes no conocen Twinmotion, den una oportunidad porque es un motor espectacular para trabajar. Y sin duda que uno de mis favoritos del momento es Enscape, este motor de render hecho por Chaos, que es la misma empresa que hace Corona Render, para los que sean entendidos del tema. Es espectacular. Acá me instalé la versión de prueba en esta PC para probarlo con la 4080 y acá este motor soporta DLSS en el preview para poder moverte con más fluidez y además también denoiser para hacer el render más rápido. Entonces esto hace que el render se haga al instante y que salga con tremenda pero tremenda calidad. Soporta por supuesto ray tracing en tiempo real en las sombras y en las reflexiones, y con una gráfica serie 40 se pueden sacar renders en tiempos ridículamente bajos. Tenemos un render en 8K y con la 4080 lo sacamos, escuchen bien, en tan solo 13 segundos. Una barbaridad. Y esto es lo que pasa cuando juntas una GPU que es ridículamente potente con un motor de render que está ridículamente bien optimizado. Se hacen los renders casi al instante. Así que muy impresionante la performance de esta GPU en estos motores también con trazado de rayos. Vámonos ahora a hablar del apartado de temperaturas y consumos ya en las conclusiones. Bueno, y ahí ya tuvieron la RTX 4080, una GPU que realmente es muy poderosa, muy poderosa respecto a la generación pasada. Ya se ve un salto tremendo de desempeño respecto a la 3090 y por supuesto a la 6900 XT. Hablemos ahora del tema consumo y del tema temperaturas. Estas GPUs estaban pensadas para ser fabricadas a un nodo mucho más grande y para un consumo mucho más elevado. Por eso los disipadores son bastante sobredimensionados. O sea, realmente no hacía falta de ninguna manera una disipación tan inmensa como esta. Esta es una GPU que consume unos 320 watts, gasta menos energía que la 3090 incluso, y tiene un disipador que es mucho más grande, justamente porque estaba pensada para consumir muchos más watts. Incluso esta es una versión overclockeada que llega casi hasta los 3 GHz de frecuencia, así que viene con un overclock bastante generoso. Y vemos que esta GPU no supera los 60 grados, 60, 61 en el 100% de carga y ya está haciendo por acá bastante calor, de hecho. Así que realmente le sobra bastante en lo que es disipador a esta gráfica. No hacía falta una refrigeración tan grande. Creo que es bastante eficiente para lo que te da de desempeño. Consume bastante menos que la 3090 y es mucho más potente. En lo que es renderizado es mucho más rápida. Termina los renders en tiempo récord. Es realmente muy bestia esta GPU para renderizado, y yo creo que los renderistas y la gente que se dedique al 3D, al renderizado por GPU, le va a poder sacar muchísimo jugo a esta GPU. Y realmente, teniendo en cuenta el tema del precio elevado, que ya lo vamos a ver en breve, ¿no? Bueno, la gente que puede usar a esta cosa como una herramienta de trabajo, puede sacarle mucho más jugo y podría llegar a hacerle bastante más rentable, aunque yo creo que estas GPUs están bastante infladas en precio. Antes de cerrar con el review, también quería comentar un tema muy importante y que es muy interesante y que lo dejé para el final, y es el tema del Frame Generation. Esta GPU soporta el DLSS 3.0, cuenta con un hardware dedicado para ello, con un acelerador de flujo óptico para poder generar mediante inteligencia artificial
frames, bueno, entre medio de los que ya están generados. Realmente puedes duplicar los cuadros por segundo usando inteligencia artificial. Y lo malo de esto es que esta tecnología aún no se aprovecha en casi ningún juego, pero lo pude probar en Plague Tale Requiem y realmente es muy impresionante. Mírenlo ustedes, ahí lo estoy usando en tiempo real, en 4K, en resolución nativa, con DLSS apagado y todo en ultra. Tenemos 45, 50 cuadros por segundo, dependiendo de la zona que estemos en el mapa. Pero cuando uno activa el DLSS y el Frame Generation, que ahí dice en el menú si lo querés activar, te duplica los cuadros por segundo. Literalmente, de 50 pasás a 100, 120 cuadros por segundo al instante con un par de clics. Y la verdad, ahí ya lo ven, me estoy moviendo de un lado para otro y yo a simple vista diría que no noto ghosting. Creo que la mayoría de gamers no van a ver ningún tipo de problemas al usar esta tecnología. Funciona muy pero muy bien, pese a que es una tecnología nueva. Funciona muy bien y me dejó muy sorprendido. Incluso al bajar la calidad del DLSS de calidad a balanceado, a equilibrado, se ganan incluso más cuadros por segundo y casi que yo diría no se pierde nada de calidad gráfica. Pasamos a tener 50 cuadros por segundo en calidad nativa a tener casi 150, casi que triplicar los cuadros por segundo en DLSS balanceado y el Frame Generation. Así que realmente bastante impresionante. Lo que sí realmente me da un poco de pena que esta tecnología tan buena solamente sirva de momento para la serie 40, porque es realmente bastante impresionante y a no ser que vayas a jugar en 4K a juegos como Plague Tale, realmente con una GPU así de potente no te va a hacer falta casi nunca usar DLSS, pero realmente está bueno ver cómo esto ya está disponible y se puede obtener mucho más desempeño prácticamente sin perder nada de calidad gráfica. Debo decirlo, lo admito, el Frame Generation y el DLSS 3 me sorprendieron muy gratamente y creo que eso también es lo que encarece un poco el precio de esta GPU. Así que bueno, creo que eso sería todo. La verdad, una GPU muy poderosa, una GPU que a mí realmente se me hace un poco incómoda de pagar. Para que ustedes se hagan una idea, esta GPU acá en Uruguay, según lo que me estuvieron comentando acá la gente de TOT, va a andar por arriba de los $2000, una GPU muy cara realmente, pero como les decía hace un momento, creo que es una GPU que la gente que se dedique al trabajo, a hacer renders o a sacar realmente el desempeño bruto de esta GPU, que es mucho, o que la pueda usar como una herramienta de trabajo, digo, creo que podría llegar a ser, igual que la 4090, un producto dentro de todo bastante interesante. Yo, en lo personal, creo que compraría esta en vez de la 4090, se me hace más razonable el precio, pero no deja de ser un producto extremadamente premium y, bueno, para aquellos que realmente quieran una GPU potente y que sientan que pueden sacarle el provecho a las tecnologías que esta GPU trae, que realmente los juegos de hoy en día, los que hay ahora mismo en el mercado, la mayoría, incluso en 4K, no son capaces de aprovechar esta GPU en su máximo esplendor. Y bueno, nada más, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Antes, ahora quiero agradecer, por supuesto, a la gente de Gigabyte que trajo rápidamente esta GPU y obviamente a la gente de TOT Computación que me hacen el aguante y me prestan siempre el hardware y que me están dejando acá el local para grabar. Así que gracias a todos por el apoyo y por haberme dado la oportunidad de tener este review en día 1. Estoy muy emocionado. Así que bueno, por supuesto, son nuevos en el canal, llegaron de casualidad y no conocen mi contenido. Bueno, véanse ahí el resto de los videos que tengo publicados, a ver si les gusta mi contenido. Si son de la gente que llega hasta el final de los videos y aún no está suscrita, por favor consideren suscribirse al canal, realmente es gratis y me están apoyando mucho a que yo siga trayendo más contenido así más seguido. Gente, ahora sí, mi nombre es Guillermo, les mando un abrazo gigante a todos y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.